Entrevistas exclusivas. Esta generación hay que subsanarla. Dios tiene que hacer algo. Dios tiene que levantar. El hombre de Dios no está sujeto a andar por ahí como pedigüeño, como mendigo, pidiendo. Reacción. No me soñaba ni con un demonio. Ahora tengo un pleito literalmente con el diablo. Analizamos la vida de Job. En su proceso nunca pecó con su boca. Un canal para edificar la familia. Con el pastor y maestro Romaldo Fulgencio. En tiempos de crisis, cuando muchas veces sentimos que nuestras fuerzas se agotan y que las puertas se cierran, Dios sigue siendo nuestra roca fuerte y castillo. En este momento, más que un privilegio y un honor poder presentar en esta su plataforma Romaldo Fulgencio Oficial a nuestro hermano y conferencista Jeremías King bajo el tema Un ungido en tiempo de crisis. Dios me le bendiga a esa congregación que nos está viendo. Como dijo nuestro hermano, soy su hermano Jeremías King y estamos aquí con Romaldo Fulgencio, un hombre de Dios. La gloria sea de Dios. Guerrero, un ungido en tiempo de crisis. La gloria sea de Dios. Yo quiero citar una historia, guerrero, para darle base bíblica a esta historia. Y es Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1. Oigan cómo dice la historia. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Aleluya. Guerrero, esto es terrible. Sí, esto huele a gloria. Y yo sé que puede ser de mucha bendición para esa audiencia que nos escucha, porque aunque esta cita bíblica está contando la historia del pueblo de Israel hace un tiempo, eso que pasó allá actualmente está pasando aquí en estos tiempos, guerrero. Sí. Oiga como dice: el joven Samuel ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí, y en aquellos días escaseaba la palabra de Jehová y no había visión con frecuencia. Guerrero, es impactante lo que nosotros podemos leer aquí. ¿Por qué? Porque la Biblia, la cita bíblica te da una introducción y ahí mismo te da una contradicción. ¿Por qué? Porque dice que el joven Samuel estaba ministrando delante del sacerdote Elí. Pero ¿qué sucede? Que dice la palabra ahí mismo que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Esto es muy poderoso porque te está diciendo que ellos estaban ministrando en el templo y aparentemente todo estaba funcionando según como las cosas tenían que funcionar en el templo. Muy bien. Samuel estaba ministrando. Sí. Elí, que era el sacerdote, estaba presente. Los cantores estaban cantando en el templo. Tiñendo por medio de la adoración. Los porteros estaban en la puerta. Y todo, todo en el templo estaba funcionando aparentemente. Pero hay un problema. Que aunque los cantores están cantando, aleluya, los levitas están ministrando, el sacerdote está presente, dice las escrituras que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Aleluya. Y no había visión con frecuencia. Estaban careciendo. O sea, que aunque hay una estructura supuestamente de adoración, hay una crisis de palabra de Dios. Tremendo. Tampoco había visión con frecuencia. Cuando la Biblia te habla de visión, la visión tiene que ver con estructura y con diseño. Amén. Y la palabra tiene que ver con guianza. ¿Qué dice 100%. ¿Qué dice el libro de Proverbios, Fulgencio? Dice que cuando la profecía, cuando en el pueblo no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Entonces, aunque todo aparentemente estaba funcionando, había una crisis de la palabra de Dios. Amén. Ministro, también puedo percibir algo por medio de lo que es la escritura. La visión escaseaba.
no era costumbre el hombre ver o tener una revelación divina. Esto me hace pensar en la escritura, en lo que dijo Joel en aquellos tiempos. Los ancianos tendrán sueño y los jóvenes tendrán visión. Es decir, si escasean los sueños o la visión, es porque aquellos hombres, los sucesores, antes del profeta, estaban careciendo de los sueños. Porque para los jóvenes poder tener una visión, primero nuestro antepasado, la generación que nos va a entregar la antorcha, tiene que comenzar a soñar. La gloria de Dios. Así mismo es. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice la palabra que sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces Dios está mandando un mensaje a esta generación, porque aparentemente, aunque aquí se está ministrando, está sucediendo cosas en el templo, los adoradores están cantando, los levitas están ministrando, en la sociedad no se está reflejando esa adoración. Aleluya. O sea, estamos hablando que como en aquellos tiempos, en el templo de Elí, la gente se estaba yendo en gloria, los levitas, los adoradores y todo el cuerpo de adoración, fuera de la iglesia, fuera del templo, en la sociedad había una crisis espiritual. Amén. Porque dice que aunque el joven Samuel estaba ministrando en presencia de Elí, no había, la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia. Ay, ay, ay. Nosotros nos estamos yendo en gloria dentro del templo. Los adoradores están cantando, los levitas están ministrando. Todo el mundo está haciendo cosas dentro de la congregación, pero fuera de la congregación hay una crisis espiritual. Dios mío. Hay una crisis moral, hay una crisis política y hay una crisis religiosa. ¿Y cómo podemos confrontar esta necesidad o esta exigencia en la cual está envuelta nuestra sociedad? ¿Qué respuesta podemos darle? Ahí es que Dios nos está haciendo el llamado. Dios nos está diciendo que no es suficiente nosotros irnos en gloria en el templo cuando en el mundo hay una crisis política. Aleluya. Porque nosotros, lamentablemente, Fulgencio, nosotros estamos como la gente del barco Titanic. Pregúntame cómo estaban. ¿Cómo estaba la gente del barco? Cuando el Titanic chocó con el iceberg, la gente sintió una sacudida, pero la gente siguió viviendo normal. Tremendo. Pero ¿qué pasa? El barco se estaba hundiendo. Aleluya. Hay problemas. Mientras el Titanic se hundía, la gente siguió viviendo. ¡Wow! Dios mío. Esto es tremendo. Dentro del Titanic como que nada estaba pasando. Sí. O sea, los cocineros siguieron cocinando. La banda de música, incluso, wow, Dios mío, Señor de la gloria, siguió tocando y cantando, pero había una realidad de que el barco se estaba hundiendo. Dios nos está llamando la atención, porque así como en los tiempos de Elí, wow, Dios mío, que dentro del templo la gente se estaba yendo en gloria, la realidad es que fuera el barco se está hundiendo. Es decir, tú me quieres dejar entender de que la iglesia está pasando bajo un entretenimiento, una temporada, como comúnmente nos expresamos, de embulle, en términos coloquial dominicano, de entretenimiento, pero en sí no está velando. No es suficiente. Dios nos está llamando la atención y nos está diciendo, no es suficiente. ¿Por qué? Porque lo que está pasando dentro de las congregaciones no está afectando a la sociedad, no está afectando al gobierno, no está afectando al Senado, no está afectando a la sociedad. Y Dios nos está demandando, porque Dios quiere que nosotros, esa gloria que supuestamente, wow, Dios mío, hay dentro de las congregaciones, ¿sí?, nosotros afectemos el país, la provincia. Dios mío, Señor. Sí, ministro, y esto era común. Porque fíjate, cuando se levantó Elías en su tiempo, trastornó el reinado.
Cuando se levantó Eliseo, trastornó el reinado. Cuando se levantó José, trastornó el reinado. Es decir, todos los hombres que Dios ha venido levantando siempre han tenido que cambiar el curso de su naturaleza. La gloria de Dios. Guerrero, es impresionante de que Pablo y Silas andaban trastornando las naciones y eran dos gentes. Nosotros somos 3 millones de evangélicos y de cristianos y el mundo nos está trastornando a nosotros. ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios en este momento? ¿Qué está pasando? Que Dios, aquí vengo a hablar con una generación que se está levantando, que quizá dice, bueno, aquí hay muchos profetas, ya hay muchos evangelistas, ya aquí hay demasiado ministerio. Dios te está diciendo, no es suficiente, porque Dios viene a levantar una generación que va a conquistar esta tierra, Aleluya. Va a conquistar este país, va a conquistar las naciones. Que si nosotros hubiéramos entendido lo que Dios quiere que nosotros entendamos y que vamos a hablarlo hoy, esos cristianos no habían sido perseguidos. Amén, ministro. Y esto me hace pensar en el tiempo de Moisés, cuando el pueblo de Israel fue liberado, que se armó la persecución, fue cuando se manifestó el poder de poder dividir las aguas en dos. Cuando viene la persecución, es la manifestación o la oportunidad para que el hombre de Dios se establezca por medio de la manifestación según su llamado. La gloria de Dios. No es suficiente irte en gloria en el templo. ¿Qué sucede? Que Dios va a levantar una generación para que tome el poder en República Dominicana. Ahora, ¿qué está pasando con esta generación que tiene promesa de Dios y no es capaz de echarle mano y avanzar bajo esta promesa y esta certeza en Dios? Guerrero, nosotros nos hemos limitado a ser predicadores de iglesias, Tremendo. profetas de iglesias, misioneros de iglesias. Fuego. Y yo vengo a decirte palabra de Jehová en esta hora. No es suficiente. Estoy hablando con gente hoy que están en monte, en montaña orando. Estoy hablando con gente que tienen tiempo pasándole el proceso a Dios. Estoy hablando con gente que Dios lo va a levantar con ministerios poderosos. Dios no te va a llamar en esta generación para que tú estés mendigando invitacioncitas en iglesia. Dios va a levantar una generación, Yoyito, para que se tire a la calle. Sí, mi hermano. Ay, Dios mío. Así es. Yo siento poder en esta hora. El enfocarme en esta generación me hace recordar a la tribu de Dan. Gloria a Dios. Toda la tribu tenían promesa, pero a esta tribu se le entregó un territorio. Y este territorio estaba habitado por los filisteos. Gloria a Dios. Y cuando ellos vieron que los filisteos que habían en aquel lugar eran hombres diestros en el uso de la espada, ellos se acobardaron y se echaron para atrás. Dios está buscando una generación que piense como lo hizo Caleb, que aunque en la tierra hayan gigantes y la tierra se coma sus moradores, nosotros nos los comeremos como pan, porque tenemos que ver las cosas diferentes a como los hombres comunes lo ven. ¿Por qué? Porque nosotros no andamos simplemente por la vista humana, sino aparte de la dirección divina tenemos una promesa a la cual nosotros tenemos que echarle mano y declararnos más que vencedores en este mundo en el cual nosotros estamos habitando. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en aquel momento: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú como parte de este pueblo dominicano, tú como parte de la nación a la cual tú correspondes, tú estás llamado a desenvainar tu espada y a declarar esta nación para Cristo, y que el mundo sea testigo de que se levantó un hombre de Dios bajo una promesa, bajo un principio, a trastornar y a cambiar la simiente y las normas de aquellas naciones. Gloria a Dios. No es suficiente. Dios viene hoy a llamarle la atención a esa generación que Dios va a levantar en estos últimos tiempos. No es suficiente. No es suficiente una campaña
dentro de la iglesia. Hace falta algo Cuando el barco se está hundiendo, no es posible que nosotros somos 3 millones de cristianos en República Dominicana y República Dominicana se está hundiendo. Yo creo que que Dios le entregó el avivamiento. Por eso vengo a decir algo hoy. Que un solo profeta como Elías ponga una nación de rodillas. Y cuando Dios levantaba a un solo profeta en Israel, los reyes de la tierra tenían que escuchar la voz del profeta. Amén. Y un solo hombre doblegaba una nación. Y nosotros somos 3 millones de cristianos. Y nosotros no estamos, Dios mío, o sea, aleluya, están sucediendo cosas donde Dios viene a llamarle la atención ahora. Sino con una nueva generación, porque mi generación está haciendo algo. Sigan haciendo lo que ustedes están haciendo. Pero Dios viene a hablar con una nueva generación. Sí, a ti, tú que estás comenzando ahora, tú que aparentemente nadie te conoce, Dios está hablando contigo. Yo voy a levantar hombres para entregarle naciones enteras en la mano, donde los presidentes te van a tener que escuchar. Van a venir gente a consultarte y hablar contigo, pero Dios va a levantar hombres para que tomen el destino de este país. Porque amén, no es posible el poder que nosotros tenemos como iglesia. Hasta por voto nosotros decidimos los presidentes. Sí. A veces yo quiero ignorar algunas cosas, pero si yo estoy en el Titanic, yo no puedo ignorar que el Titanic se está hundiendo. Yo no puedo ignorar que el barco se está hundiendo. Y nos estamos yendo en gloria dentro de las 4 paredes y el barco se está hundiendo. Y si este país se hunde, y si tu país se hunde, por más exitoso que sea tu ministerio, tú vas a tener que soltar tu ministerio y coger una yola. Sí. Porque, nosotros como cristianos tenemos que ponernos en el caso de Venezuela. ¿Cómo tú le dices? ¿Cómo tú le dices a alguien? No, porque en Venezuela hay un gran avivamiento. ¿Qué te va a decir la gente? ¿Y por qué está así? ¿Cómo tú le dices a una gente? No, que en Cuba hay un gran avivamiento. ¿Y por qué Cuba está así? ¿Cómo tú le dices a una gente que en República Dominicana hay un gran avivamiento y el pecado lo está arropando? Sí. Y los políticos están vendiendo este país, pero la iglesia cree que eso no es problema de ellos. Pero tú eres dominicano, pastor, que tiene una iglesia de 3,000 miembros, 5,000 miembros, 300 miembros. Si este país se hunde, tú vas a tener que soltar el ministerio y irte en yola para Estados Unidos o para un país ajeno. Por eso yo soy en alineación con Israel, porque nosotros somos los únicos hijos de Dios que no peleamos por nuestra tierra. Aleluya, tremendo. O sea, por eso quiero la historia de Samuel. Que Samuel estaba ministrando delante del sacerdote Elí. Y había una gloria en el templo. Y los levitas ministrando, los cantores cantando, yéndose en gloria. Cuando la nación, estaba esclavizada. Y hundiéndose el barco. Oh, escucha bien, hombre de Dios. Para que nadie, como Dios le dijo al profeta Ezequiel, háblale, escuchen o dejen de escuchar. Tú que estás escuchando, te invitamos a suscribirte a esta tu página oficial, Romaldo Fulgencio, y ser parte de esta gran familia. Gloria a Papá Dios. Entonces, guerrero, si nosotros, después de Israel, este ha sido quizá uno de los pocos países que se hubiera entendido lo que Dios quería, nosotros tuviéramos un presidente cristiano. Aleluya, sí. Es que tenemos herramientas, tenemos potencial para eso. Guerrero, cuando Dios creó a Adán, Dios lo puso en el huerto del Edén, porque esta tierra se llama huerto del Edén, pero los hombres lo pusieron en el planeta Tierra. Pero espiritualmente esta tierra se llama Edén. Y cuando Dios plantó el hombre en Edén, en esta tierra, Dios le dijo, cuida la tierra y guárdala. Aleluya. A nosotros no nos importa lo que sucede con el aborto. O sea, tienen que salir los católicos, tienen que salir otras organizaciones. Dios mío,
hacer lo que Dios nos ha mandado a nosotros hacer. Los ungidos se están escondiendo, están dentro de la cueva. No, y tú, entonces salen los pastores. No, porque lo de nosotros es orar. Alguien dijo, ponte de rodillas y ora. Luego levántate y trabaja. Aleluya. Porque la fe sin obra Es muerte. Entonces, Yoyito, Dios no nos está enviando aquí para dar un mensajito más. No. No, hoy yo no vengo a hablarte del flujo. Trayendo un despertar a las Dios naciones. mío, Señor de la gloria. Yo estoy hablando con una generación que Dios va a levantar. Sí. Porque te voy a decir algo, ya el pastor que es rico y millonario, ya no va a querer meterse en problemas. No, está asegurado. ¿Está asegurado? Aleluya. Y nada, no. Porque Dios hoy le está hablando a una generación que Él va a levantar. Y esa generación tiene que entender que tiene que tomar el destino de este país en sus manos. Amén, amén, lo creemos. Donde aquí hay 100 concilios evangélicos con canales de televisión, con proyectos poderosos de emisora propia, y nadie está diciendo nada. No se escuchan las voces. Y este país lo están vendiendo. Ahora, yo le voy a preguntar a alguien, si este país se hunde, ¿qué va a pasar con el imperio que Dios te ha dado? Aleluya. Tú sabes los pastores que han tenido que irse de Cuba y dejar todo botado, Sí. de Venezuela y de otros países. No abandone. Entonces, cuando tú ves que está pasando una situación con otro, tú tienes que poner tu barba en remojo. Aleluya. Entonces, el último avivamiento que Dios va a hacer, Dios lo va a levantar con gente que van a tomar este país en sus manos. Así será. Porque es que no es suficiente. Y te voy a decir algo, ungido en tiempo de crisis. La palabra dice en el libro de Isaías que Isaías vio a Jehová en un trono alto y sublime. Y Isaías vio unos querubines que decían, toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya. ¿Qué nos está enseñando eso? Que la crisis que hay no es de gloria. No. Porque los querubines dicen, que no hablan mentira, que la tierra está llena de su gloria. Amén. Explícale, profeta. De vasija. Aleluya. Lo que no hay es vasija. Hace falta vasija, Dios mío. hace falta hombre que se empantalonen. Por hace eso falta Dios, mujer de Dios con mío, carácter. por el profeta Eliseo le dijo a la mujer, busca vasija, no poca, porque puede ser que el aceite cuando comience a fluir, Aleluya. guau, guau, el aceite te hagan falta vasija. Hay un problema no de gloria, hay mucha gloria, pero no hay vasija disponible para la visión que Dios quiere en los últimos tiempos. ¿Cómo es posible que hay gente que están en la montaña orando 20, 30, 40 días esperando que un pastor te llama para dar una campaña? No, no se puede. Desciende de la montaña. Porque cuando tú desciendas vas a escuchar la voz de Dios. Hay que salir a predicar el evangelio. Cristo viene. Ahora me gustaría saber, Dios mío, yo siento... un hombre de Dios, marcado por Dios, seleccionado, preparado y refugiado en una montaña, cuando este mundo carece de una respuesta. ¿A qué fuiste a esta montaña? ¿Para qué fuiste a intimidar con Dios si no está preparado para llevarle la respuesta al que la necesita? Mira, amado Yoyi, es necesario. Nosotros necesitamos gente clamando en montaña, Sí, no es que sea malo buscar a en Dios. cueva, en aposento alto. Nosotros necesitamos gente buscando a Dios. Ahora, lo que los hombres de Dios que están buscando a Dios fuertemente tienen que entender que el sistema pastoral ha cambiado. Sí, todo es diferente. Escucha bien, hay gente que están orando y están esperando que alguien los llame para ellos ir a ministrar. Aleluya. Hay estructuras que han cambiado, donde ya esos hombres que están orando no pueden esperar que alguien entienda llamarte un día para que tú prediques un día donde tú estás lleno del poder y de la gloria de Dios, que Dios te ha dado una palabra. Desciende
desciende a dar la palabra de Dios. Tú eres una respuesta a Dios mío, este mundo. Dios mío, Dios va a levantar una generación. Los fundadores, los padres de la patria, se lo dedicaron a Dios. Amén. Este país está consagrado a Dios. Es un misterio, mi hermano. Y Dios va a reclamar esta tierra. Sí. Pero Dios necesita gente que tengan una visión de reino, porque nosotros estamos hablando de reino en las iglesias y la gente cree que el reino es que nosotros somos de reino porque tú usas un arete. Nosotros somos de reino porque te des risa. Nosotros somos de reino porque usa un saco nuevo. Ministro, No. declárame a esta gente lo que es reino. Reino es algo más allá. Aleluya. Tú estás hablando de reino y nosotros estamos hablando de reino, que somos gente de reino y no tenemos un diputado responsable, lleno de Dios en el Congreso. Sí, sí. No tenemos un senador. O sea, yo te estoy hablando, Yoyi, de que aquí las leyes pasan directo. Sí. ¿Por qué? Porque no tenemos representación. ¿A dónde están los hombres que van a establecer el reino en esta tierra? Y la iglesia tiene que despertar. Necesitamos los ungidos de Dios. No es suficiente irte en gloria. Aleluya. La gente tiene que salir de esa embriaguez que tiene de estar escuchando himno y adoración el día entero. Sí. Tú ves una gente el día entero escuchando himno, el día entero. No, tú tienes que salir de esa embriaguez, escuchar lo que Jehová te está diciendo para que actúe. Así es, ministro. La mente en el cielo y los pies en la tierra. Y los pies en la tierra. Entonces, hay un sacudimiento, porque la boda del Cordero está en la puerta. Aleluya. Es un misterio, ministro. La boda del Cordero está en la puerta, que después vamos a hablar de este tema. Pero Dios quiere hacer algo antes de. Sí. Viene otro sacudimiento de parte de Dios. Prepárate para lo que viene. Viene porque en medio de la crisis, cuando la palabra de Jehová escaseaba, o sea, que aunque la gente se estaba yendo en gloria en el templo, no había dirección. No. Porque donde no hay palabra profética clara, no hay dirección, nos perdemos en el camino. Se necesita algo más. Y dice que no había visión con frecuencia. O sea, cuando estamos hablando de visión, estamos hablando de diseño. Dios, cuando le habló a Moisés, le dijo: mira que haga las cosas como te la mostré en el monte. Aleluya. O sea, cuando Moisés iba a construir el tabernáculo, Dios le dio una visión y una revelación, y le dio el diseño y la estructura de cómo él iba a hacer las cosas. Ministro, a mí me gustó mucho esa parte porque enfatizamos al principio de que los ancianos tendrían sueños y los jóvenes visión. El pueblo de Israel, mientras estaba siendo esclavizado, soñaba con un libertador. Gloria a Dios. Y Dios le trae a Moisés. En los tiempos de nosotros, yo conocí gente que iban a la montaña y había gente que subían un mes a la montaña y bajaban con algo poderoso. Tremendo. Ahora hay gente que están subiendo a la montaña y están bajando más seco que como subieron. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que tú dices, que va a venir un avivamiento donde los jóvenes van a profetizar y los ancianos verán visiones. Pero ¿qué pasa, Yoyito? Que cuando Dios te da la unción, es para un propósito. Sí. Y hay gente que no tienen propósito, no tienen una visión clara de lo que Dios quiere hacer con ellos. Entonces Dios no te va a dar un ministerio poderoso para que tú vuelvas a hacer lo mismo que están haciendo los que están ahí, que no está pasando nada. Hay gente que están orando y están clamando para que Dios lo levante, para ser un profeta más del montón. Aleluya. 50 profetas profetizando arriba del Titanic y el Titanic hundiéndose. Aleluya. Hace falta un solo profeta que le diga a la gente que está en el Titanic que el Titanic se está hundiendo. Hay que traer un despertar a esta nación. Hay que levantarse con voz de Dios y no de hombre. Hace falta uno. Señores, el Titanic se está hundiendo. Tremendo. No podemos seguir yéndonos en gloria
donde nuestro propio país se está derrumbando, Dios mío, Señor de la gloria. Aleluya. O sea, una generación, pero para Dios cumplir lo que Dios tiene en su corazón, Sí. de que guerrero, ahora mismo hay una crisis política. Tremendo. Cuando tú miras los candidatos políticos que vienen, y no estamos hablando, bueno, estamos hablando de todo aquí, porque nosotros, yo soy dominicano, tengo una cédula, y a mí cuando sube el arroz, a mí me afecta. Y a Cuando mí sube la también. habichuela, a mí me afecta. Cuando suben el colegio del niño, a mí me afecta. Porque aunque nosotros tenemos una ciudadanía en el cielo, también yo tengo otra ciudadanía de aquí. Y de la- en tierra que andamos, varón, mientras tanto. Entonces, cuando tú miras todos los candidatos políticos que hay, tú te das cuenta que no hay esperanza. Ay, ya. Son conocidos todos. Ahora mismo, este país no se sabe en manos de quién va a caer. Fuego. Y la iglesia tiene que despertar. Sí. Que líderes de concilios, de iglesia poderosa, que tienen canales de millones de miembros, de 2 millones, que con 2 millones de suscriptores, otros tienen 2, 3, 4 emisoras, tienen canales de televisión, y tú buscas y aquí nadie está diciendo nada. Aleluya. Y el barco hundiéndose y yéndose en gloria y fulana de tal, viene la adoradora de Dios, Dios mío. Sí. O sea, ya, guerrero, yo tengo mi yola preparada ya. En medio de esta crisis política es la oportunidad para la iglesia poder levantar un hombre de Dios con ideal y pensamiento diferente a lo que esta nación ha recibido. Nadie nos va a creer que hubo avivamiento en República Dominicana si esta isla se hunde. Aleluya. Nadie nos va a creer que aquí hubo avivamiento, que aquí hubo hombre de Dios, si esta isla se hunde. Porque lo que nos van a decir es, ¿y qué pasó? Aleluya. Hay problemas. Si un cubano te dice a ti, no, que aquí había un avivamiento, tú le vas a preguntar, ¿y qué pasó? ¿Dónde están? ¿Dónde están los? ¿Qué ¿Cuál pasó es el con testimonio? Venezuela? ¿Qué pasó con Venezuela? Nosotros tenemos que entender que Dios está tratando con una nueva generación. Amén. Porque ya hay gente que están ricos y millonarios que ya no van a querer involucrarse en lo que Dios va a hacer, en el sacudimiento. Amén. Ahora, me gustaría Dios mío. llevarle unas palabras a aquellas naciones que están pasando por cierta crisis. Gloria a Dios. Recuerdo la historia, según el libro de los jueces, cuando Sansón se fue a pelear a un desierto. En medio de aquella guerra, Sansón mató miles de adversarios. Gloria a Después Sansón comenzó a carecer y a fatigarse por la sed y no había agua. Gloria a Y Dios. cuando él comenzó a reclamar a Dios, aquella herramienta que le sirvió a él para eliminar su adversario, cuando se quebró, de allí comenzó a manar un manantial de agua. Gloria a Muchas veces la iglesia o las naciones están pasando por cierta necesidad después que el hombre de Dios ha batallado y se siente afligido y debilitado en medio de aquel desierto, ha soltado la herramienta que Dios le entregó. Todavía hay esperanza para tú echarle manos a tu herramienta Gloria a Dios. y quebrarla para que brote la misericordia de Dios, para que brote el favor de Dios a favor de aquel pueblo, para que brote una esperanza, para que brote un milagro y Dios pueda transformar. Gloria a Papá Dios. Todavía hay esperanza, mi hermano. Guerrero, es impresionante de que un solo hombre como Sansón trastornó el imperio filisteo entero. No te detengo, ungido. Hay esperanza. Un Tú solo. lo puedes hacer todavía. Un solo hombre. Y aquí hay 500 profetas. Aleluya. Elías era un solo. Samuel, cuando Dios lo levantó, era un solo. Y era el juez. Y nosotros somos muchos. Y nos estamos yendo en gloria.
y nos estamos yendo en adoración. Ay. Y no estamos, y todo está funcionando, el concilio está funcionando, la iglesia está funcionando, los diáconos están haciendo su trabajo, los que limpian la iglesia están limpiando la iglesia, pero hay un problema. El barco se está hundiendo. Sí. Así, Es la oportunidad. así mismo estaba la gente en el Titanic, los que cocinaban estaban cocinando. La crisis genera oportunidades. La crisis te permite manifestar tu verdadera esencia, a quién tú eres en Dios, y ser una respuesta a este mundo fue para lo que Dios te llamó. Hay una generación guerrero nueva como Samuel que Dios la va a levantar. Aleluya. Porque Dios ha invertido mucho, Dios ha invertido mucho en esta generación. Y tú te das cuenta que lo que está pasando dentro de la congregación no está afectando a la sociedad. Y Dios no está reclamando. Yo quería venir hoy con un mensaje bonito, lindo, pero el mensajero no dice lo que quiere, sino lo que le mandan a decir. Este programa Dios lo levantó para eso, para dar respuesta. Porque hay lugares que tienen miedo. Hay lugares que Dios no puede hablar, que le han cerrado las puertas a Dios, que se han blindado, han cerrado las puertas. Sí. Por eso yo vengo a decirle a los profetas que están buscando a Dios, que están esperando, las puertas han sido cerradas. Y yo sé que Dios abre las puertas, pero tú no puedes esperar 20 años esperando de que alguien se sueñe y tenga y quiera darte una invitación para tú salir a predicar. Hay que salir como los profetas antiguos, pararte en la calle y decir: así dice Jehová. Hay que pararte en la guagua, hay que predicar en la guagua. Hay que dejar ese orgullo. Esta es tu oportunidad. Hay que soltar el saco, hay que soltar el traje. Inicia. Hay que soltar la corbata. Arrecia, Yo bendito sea el siento nombre de poder Dios. de parte de Dios en esta hora. Hay que soltar el orgullo ministerial y dar la paz. Aleluya. Dios mío, Señor de la gloria. Hay que salir a las calles y comenzar a dar la palabra profética, porque es que no podemos esperar, no puedes esperar que alguien te invite una vez al año. No. Tú no eres un profeta de plataforma, tú no eres un predicador, tienes que tirarte para los hospitales, tienes que tirarte para la cárcel, tienes que predicar en la guagua. Permiso, baja la música, chofer, escuchen palabras de Jehová, porque Cristo viene. Amén, amén. Así es, el hombre de Dios no puede esperar que le brinden una oportunidad cuando ya Dios se le entregó en las manos. ¿Qué tú tienes en la mano? Aleluya, úsalo. ¿Qué tú tienes en la mano? No, que Ay. nadie es tan pobre que no tenga nada que dar. Sí. Yoyi, no podemos esperar. No. Ahora, para cerrar este tema, me gustaría Gloria a Papá Dios. que nos despedamos levantando un clamor a Dios para que el Señor esté transformando la mente de aquellos ungidos, de aquellos que están viviendo ciertas crisis y le Gloria a permita Dios. hacer una respuesta en medio de la misma. Yo quiero darle un mensaje antes de que oremos a esos profetas, evangelistas, esos hombres de Dios que están buscando a Dios, que están esperando un llamado que Dios le habla audiblemente. Aleluya. Dios me ha dado esta palabra para ti. No puedes esperar de que alguien te envíe una invitación una vez al año. No. Dios te dio gente que tienen dones poderosos de sanidad. Sí. Gente que tienen dones Usa proféticos. lo que Dios te dio. Gente que tienen dones, Comienza a declarar. palabras de ciencia, Aleluya. palabras de convertimiento, de arrepentimiento, esperando que alguien puede se sueñe esperar. un día con ellos, una vez al año, y que lo inviten. No. Hay que tirarse para la calle. Hay que dar la palabra profética y tú vas a ver que lo que Dios ha depositado en ti va a fluir poderosamente. Cuando Dios te va a bendecir, Dios te bendice en la calle, te bendice en el camino, te bendice en la casa. Eran profetas que andaban por la ciudad y por donde quiera, por el camino, por la plaza, en el colmado. Así dice Jehová. ¿Cómo es posible que tú estés esperando que te den una plataforma para decir así dice Jehová? No. Dios te está diciendo: desciende y da la palabra que yo te di. Gloria.
Que si la invitación llega, que lleguen, pero no te detenga. Amén. Y a esa generación nueva que está subiendo, que no está mirando, Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo porque lo que viene es fuerte. Dios va a entregar naciones, Dios va a entregar cosas grandes, pero hay que caminar con Dios en este tiempo. Amén. No olvides suscribirte. Ha sido un placer poder compartir contigo. Dios te bendiga.